De nuevo, bienvenidos, buenos días para todos. Gracias por conectarse a la sesión del día de hoy. Ayer iniciamos esta semana del sector servicios presentando el primer informe especializado sobre el ambiente laboral en servicios financieros. Hoy, siendo el segundo día de esta semana de informes, vamos a presentar el informe del ambiente laboral en servicios TIC. Hoy nos acompaña Mariana Estrada, directora de proyectos de Great Place to Work Colombia, y con ella pues vamos a conocer información muy relevante sobre la gestión del ambiente laboral en organizaciones de este sector, por supuesto información que les servirá a cada una de las organizaciones que hoy se conectan en la gestión de su ambiente laboral, con el fin de, por supuesto, seguir construyendo grandes lugares de trabajo para todos y a través del ambiente laboral, pues contribuir a la creación de valor de sus organizaciones. Mariana, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y te cedo la palabra, Mary. Hola Andrés, buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta invitación y gracias a las personas que nos están acompañando en la mañana de hoy. Por favor, ¿me confirmas si entonces están viendo ya la pantalla? Sí, Mary, ahí estamos viendo tu pantalla. Si quieres, me regalas un segundito antes de que arranques. Omití dar una información adicional. A medida que avancemos en la sesión, por favor, siéntanse libres y los animamos incluso a participar a través del chat o la opción de Q&A, de preguntas y respuestas que tenemos en la plataforma de Zoom. Y a medida que avancemos y que vayan surgiendo estas inquietudes o comentarios, pues Mariana nos ayudará a ir resolviéndolos. Entonces, por favor, hacer uso de estos dos canales para manifestar cualquier comentario o inquietud. Listo. Listo, Mary. Muchas gracias. ¿Damos inicio entonces? Sí. Bien. Entonces comenzaremos compartiendo esta información que es más técnica. El objetivo de este estudio es valorar la experiencia del ambiente laboral en compañías de este sector, servicios, tecnologías de la información y comunicaciones. La población objetivo son colaboradores de este sector. La metodología de recolección es la aplicación del Great Place to Work Trust Index, que es la misma encuesta de ambiente laboral que aplicamos. Tecnología analítica es lo que llamamos nosotros contextual assessment y más adelante vamos a entrar y profundizar un poco en esta metodología. Y estándar de ciberseguridad ISO 27001 que apoya todo este estudio. Vamos a ver entonces este informe que está basado en la opinión de 40,000 personas de este sector en 110 organizaciones. Y vamos a estar comparando todos los datos relevantes de este sector contra los datos de los demás sectores. Si ustedes ven al lado derecho, es la opinión de 660,000 colaboradores en 920 organizaciones. ¿Cómo están distribuidas esas empresas en el país? La mayoría de ellas las tenemos en Bogotá, ustedes pueden ver ahí casi el 40%, otras 17% en Medellín, el 8% en Cali y las demás están distribuidas en otras ciudades en el país y representan el 37% de ellas. Bien, entonces vamos a entrar a ver la demografía, es decir, vamos a entender cómo está conformado el grupo humano de las personas que trabajan en este sector. Aquí vemos que el 4% manifiesta que se percibe a sí misma como parte de una minoría en el país. En los demás sectores vemos una mayor proporción. En cuanto al género, ustedes pueden ver que en este sector todavía hay más hombres que mujeres. En los otros sectores la diferencia es menor. Sin embargo, es importante reconocer, y venimos conversando esto desde hace algunos años, que aquí ha habido un avance importante a este respecto porque hoy encontramos más mujeres que participan en esta actividad que está relacionada con la tecnología, comparada con lo que encontrábamos hace 15 o 20 años atrás.
Con respecto a este punto, la orientación sexual, identidad de género, ya, ya es una buena práctica permitirle a la persona que manifieste si se considera o no parte de esta población, de este grupo. Claro, todavía vemos personas que no se sienten cómodas opinando al respecto, pero hay un avance. En cuanto a la edad, vemos aquí un dato bien interesante. Si ustedes ven en los dos primeros rangos de edad, ahí tenemos casi el 50% de la población de servicios TIC. Es decir, hay una concentración de jóvenes y si lo comparamos con los demás sectores, ustedes pueden ver que la distribución es diferente, digamos que hay un mayor protagonismo de personas que tienen más de 45 años, miren que ese grupo en este sector es menor. Entonces, acá es importante que las personas que tienen esa responsabilidad de gestionar al talento humano en las organizaciones deben tratar de entender muy bien esas inquietudes, necesidades, expectativas de estas personas que son jóvenes o de los jóvenes que hacen parte de los grupos. En cuanto a la formación académica, miren que el 71% aquí es profesional. En cuanto a los estudios en curso, el 59% de las personas en este sector están estudiando. Y en los otros sectores la proporción es menor. Entonces acá, en este sector es donde estamos encontrando esa mayor proporción de personas que estudian. ¿Esto por qué es importante? Una persona que es colaborador, pero también es estudiante al mismo tiempo, responde de una manera diferente a algunos de los temas que tienen que ver con este estudio de ambiente laboral. Entonces, su dinámica, esa persona que estudia y trabaja, la dinámica diaria de esa persona es distinta. Entonces, es importante también tener en cuenta este aspecto para gestionar a las personas. Con respecto a la continuidad de los estudios, miren que solamente el 10% en este sector dice que ha tenido que interrumpir. Recuerden que hay diferentes razones por las cuales una persona interrumpe sus estudios. Está, por ejemplo, razones de tiempo, razones económicas, razones de vida. Pero acá sí vemos una menor proporción de personas que interrumpe. Este es un sector que favorece el desarrollo de las personas. Si lo vemos por antigüedad, miren que la mayoría de las personas acá tienen menos de 2 años de estar vinculados en la organización. Entonces, uno puede ver esto, y traer dos reflexiones o 2 conclusiones, y es una, si hay tanta población o tan nueva en las organizaciones, una puede ser por crecimiento de las organizaciones, pero otra también puede ser por rotación. Entonces, aquí el reto de las organizaciones es que puedan encontrar una forma de favorecer esa permanencia o esa estabilidad de los colaboradores en estas empresas. La modalidad de trabajo. Recordemos que la pandemia trajo el teletrabajo y esto pues ha sido adoptado como una práctica en muchas de las organizaciones y en comparación con los demás sectores, en este sector todavía estamos viendo que hay una cantidad muy importante de colaboradores que están con esta modalidad de trabajo híbrida y remota. Comparado con los demás sectores, esta proporción es muy elevada. En trabajo presencial, si estamos viendo entonces como consecuencia la menor proporción.
En cuanto al desplazamiento entre la residencia y el lugar de trabajo, aquí no hay diferencias entre los sectores. El 27% de la población manifiesta que ese desplazamiento es incómodo, la mayoría manifiesta que es cómodo. En cuanto a la responsabilidad económica, podemos ver que en este sector la mayoría dice, no soy el único responsable económico del hogar, mientras que en los demás sectores la mayoría sí es la única responsable económica del hogar. En cuanto al número de empleadores, miren que en este sector solamente el 13% dice que ha tenido la experiencia con un solo empleador. Y recordemos que aquí hay gente muy joven y aún así vemos que no hay, digamos que se tiene una mayor movilidad, porque las personas muy jóvenes de todas maneras nos están manifestando que han tenido ya 2 o más empleadores. Y en cuanto a la interacción con el cliente externo, estamos viendo que la mayoría de ellas ha tenido esa interacción y es algo mayor que la que estamos viendo en otros sectores. Bien, entonces con esto terminamos este primer capítulo donde mostramos esas características demográficas del sector para entender un poco esas diferencias que se tienen frente a otros. En estos momentos vamos a entrar a ver nuestro modelo. Seguramente cuando lo proyecte, para algunos de ustedes este modelo es muy familiar, es conocido, pero es lo que nos facilita hacer el análisis de esta información que recogemos y podemos hacerla a través de 5 dimensiones que tiene el modelo. Ese modelo se construye pensando en qué es lo que más favorece la contribución de las personas y por eso empezamos acá con cuáles son esos pilares de la contribución. Perdón, entonces, este primer aspecto es el que representa ese vínculo formal. Todos nosotros de alguna manera estamos vinculados a las organizaciones. Las organizaciones nos ofrecen unos términos de vinculación, uno los evalúa y finalmente decide si vincularse o no y generar este vínculo formal. Y estamos hablando de 3 aspectos que los definimos como los transaccionales, que son salario, beneficios, desarrollo. Esta forma de vinculación ya es diferente, el compromiso, porque en la medida que va pasando el tiempo, ya esa vinculación se convierte en un vínculo afectivo y aquí estamos hablando de cómo es la conexión de la persona con su trabajo, con sus compañeros, con los mismos líderes, con la organización en general. Entonces, estos 2 o la combinación de estos 2 son los que permiten ver qué tan fuerte es ese vínculo del colaborador con la organización. Y además a esto le sumamos la experiencia compartida, cómo es ese día a día del colaborador en su lugar de trabajo. Entonces, esto es lo que nos permite poder evaluar el ambiente laboral. Vamos a ver rápidamente también recordar esas dimensiones de nuestro modelo. Recuerden que son 5. La primera que es credibilidad. La credibilidad la definimos como la conexión que tiene el líder con su equipo de trabajo. Y aquí la responsabilidad primera la tiene el líder para construir o generar esa conexión. La segunda dimensión, que es el respeto, aquí lo definimos como la respuesta que dan las organizaciones a esas necesidades y expectativas de los colaboradores. Entonces, aquí es donde hay que tener en cuenta aquellos, aquellas características demográficas que son llamativas, que son diferentes para poder gestionar ese talento humano. Ya vimos que casi el 50% de las personas son jóvenes, pero además de ser jóvenes tenemos un 71% de profesionales con o sin posgrado. La modalidad de trabajo con respecto al sector es diferente, hay grandes diferencias allí.
todavía hay una proporción muy interesante, casi el 70% con modalidad híbrida y remota. Entonces, todo eso tenerlo en cuenta para poder entender esas necesidades y expectativas. La ecuanimidad, que es la dimensión más compleja de nuestro modelo, habla de cuál es el compromiso que tienen los líderes, la organización misma con la equidad y con la justicia. Y esto, pues en sí mismo es complejo. Compañerismo es la conexión social, como es el relacionamiento entre las personas, y el orgullo ya no es una percepción, son sentimientos que producen esas diferentes facetas de la organización. Las tres primeras dimensiones son las más relevantes del modelo. Estas son las que influyen en esa construcción de confianza, y la confianza es el gran activo de un gran lugar para trabajar. Entonces, recordando ya este modelo, vamos a pasar a lo que les mencionaba al principio, que nosotros denominamos como el contextual assessment. Esto es lo que está detrás de toda esa metodología que nosotros utilizamos para comparar las respuestas de los grupos con respuestas de grupos poblacionales que son similares en Colombia. Entonces, cuando nosotros hacemos este ejercicio con las organizaciones, le estamos preguntando a la persona por su opinión. Y lo más importante es que debemos entender por qué opina lo que opina. En cada aspecto que plantea la encuesta, la persona responde, pero responde según qué, según su momento de vida, según su expectativa, según su historia. Entonces, por eso es muy importante entender esto. ¿Qué es lo que más está influyendo en las opiniones de los colaboradores que están en este sector: servicios, tecnología de la información y comunicaciones? Entonces, ¿qué vemos acá? Hay diferentes factores que influyen en esa opinión. Los que más influyen, los factores personales y los factores laborales. Entonces, vamos a entrar a ver el detalle de estos factores para que ustedes tengan una mayor idea em, de lo que estamos acá presentando. En factores personales, estamos viendo que hay tres características que son las que más están influyendo. Ellas son la edad, los estudios en curso y la formación académica. La edad, es decir, como ya veíamos, casi el 50% de la población es muy joven. Los demás están distribuidos en los otros tres rangos de edad, en menor proporción los mayores de 45 años. Entonces, ¿por qué esto es sensible o cómo el sistema se da cuenta que esto es lo que más influye? Porque cuando vemos respuestas de los jóvenes, en algunos de los aspectos de la encuesta son diferentes sus respuestas a las respuestas de las personas que tienen, por ejemplo, más de 45 años. Estudios en curso. Una persona que está estudiando y trabajando al tiempo, está acá, responde también muy diferente a la persona que simplemente trabaja, no está estudiando. Entonces, yo ya lo había mencionado antes, su dinámica es diferente. Por ejemplo, si una persona está trabajando y estudiando al tiempo, va a ser muy sensible cuando observa a su jefe comunicando las expectativas sobre su trabajo. Entonces, un líder que comunica de manera muy clara qué se espera del trabajo de cada una de las personas del equipo, ahí va a tener una gran ganancia. Porque si en su equipo tiene un porcentaje importante de personas que están estudiando y trabajando, ya ese colaborador, al ver ese aspecto resuelto, va a tener una idea o una opinión muy positiva sobre el ambiente laboral en general. Si vemos los factores laborales, estamos encontrando que la modalidad de trabajo es un aspecto que está influyendo de manera directa, seguido de la antigüedad. Entonces, personas, y recuerden, tenemos personas muy nuevas en este sector,
que puede ser por crecimiento, por la movilidad que se presenta en el sector. Entonces, los más nuevos responden muy diferente a ciertas afirmaciones de la encuesta a los que tienen más tiempo. Si vemos los factores geográficos, estamos hablando de la ciudad desde donde el colaborador está respondiendo y estamos hablando de la comodidad del desplazamiento, que esto también es un aspecto que influye en esa opinión. El tamaño de la organización también es un aspecto que influye y para entender esto un poco voy a dar un ejemplo y es en este sector estamos viendo organizaciones que tienen centenares de personas. Entonces, si un colaborador en una organización que tiene un tamaño importante, una organización grande, siente que es observado, se siente reconocido, siente que es alguien en esa organización, entonces va a opinar de una manera muy positiva sobre el ambiente laboral. Esto es diferente o esto no ocurre tanto en las organizaciones más pequeñas. Entonces, es un punto a favor que tienen las organizaciones grandes, sí hacen que los colaboradores, a pesar del gran tamaño, se sienten reconocidos y observados. Entonces, acá en el conjunto ya estamos viendo la combinación de todas esas características que están influyendo de manera muy importante en la respuesta de los colaboradores. Entonces, no se trata simplemente de ver cuáles son las mejores prácticas que tienen algunas compañías para implementarlas acá. Sí, eso podría ayudar, pero lo más importante en la gestión del talento humano en la organización es poder entender cuál es la necesidad, esa expectativa del colaborador de acuerdo a estas características, según su modalidad de trabajo, según el tamaño de la organización, según su antigüedad, edad, estudios en curso y formación académica, que son los que más están influyendo. Y acá, si comparamos lo que más influye en la respuesta de un colaborador de este sector, miren, cuando lo comparamos con los demás sectores, las, las características que más influyen en otros sectores están siendo diferentes en ese peso, diferentes a las que encontramos en este sector servicios TIC. Bien, ahora sí vamos a comenzar a ver los índices. Recuerden que nosotros entregamos em, 4 índices principalmente, los menciono: índice de la transacción, compromiso, índice del vínculo, que es el que recoge la información de transacción y compromiso. Tenemos el otro índice que es el del ambiente laboral, el que recoge la opinión de todas las personas sobre todo el modelo. Tenemos el índice del liderazgo y el eNPS. Entonces vamos a empezar por este, que es el que recoge la opinión sobre los 3 aspectos transaccionales. Entonces, como les mencionaba, presentando cuáles son los pilares de la contribución, aquí hablamos de el salario, los beneficios y el desarrollo, que son los que son considerados cuando una persona se va a vincular en una organización. Entonces, ¿cuál es la expectativa? No es que la organización resuelva los 3 en toda su población, sino que pueda resolver al menos uno de los 3 aspectos de forma satisfactoria para el colaborador. Y si no logra esto, pues esto podría ser una dificultad considerable para construir esa relación laboral sostenible y perdurable. Entonces, cuando vemos el resultado del índice de la transacción en este sector, está en un nivel satisfactorio y comparado con el de los demás sectores, se encuentran en el mismo nivel. Aunque la proporción de personas que están en la duda y en el sin resolver es un punto porcentual menor en este sector, eso
digamos que no marca la diferencia grande para tener una valoración diferente. Ambos están en satisfactorio. Es decir, la gran mayoría de las personas en este sector encuentra que o es el salario o los beneficios o el desarrollo lo que tiene resuelto. Y vamos a ver el detalle de esa respuesta positiva distribuida en esos tres aspectos. Al lado izquierdo, ustedes están viendo que el 60% de las personas nos manifiesta acá que tiene los tres aspectos resueltos. Y eso ya es una gran ganancia. Si lo comparan con los demás sectores, allá es un poco más de la mitad, el 52%. Lo ven acá en todo el centro. Hay algunos que manifiestan que hay dos de los tres que están resueltos. Por ejemplo, acá, el 9% manifiesta que los beneficios y el desarrollo están bien resueltos, más no el salario. Y hay otros que simplemente opinan que uno de los tres está bien. Acá, por ejemplo, el 6% reconoce que el desarrollo es lo que tiene resuelto. Es el desarrollo lo que, el que recoge la mayor cantidad de opinión positiva en este sector. En los demás sectores, este vínculo transaccional está siendo resuelto principalmente desde los beneficios, contrario al sector servicios TIC, que lo hace desde el desarrollo. Vamos a abrir este índice por algunas de las características para que ustedes se den cuenta de diferencias que encontramos según estos cortes. Según la modalidad de trabajo, ¿qué estamos viendo? Que los que están de forma presencial, que son un poco más del 40% de la población, su opinión sobre los aspectos transaccionales están en demanda atención, 2 niveles por debajo de quienes tienen una modalidad de trabajo híbrido o remoto. Entonces, si quienes están yendo de forma presencial al lugar de trabajo, están siendo mucho más críticos cuando opinan sobre estos tres aspectos transaccionales. Por antigüedad, vemos una diferencia en un rango y son los más nuevos tienen una mejor opinión sobre el índice de la transacción que todos los demás. Miren que los de menos de 2 años están en muy satisfactorio, mientras que los demás en satisfactorio. Y aquí hay un dato adicional, y es que vamos a ver cuando aparece el +1 justamente en este rango de antigüedad, los más nuevos, quiere decir que hace un año, cuando presentamos este informe, su percepción estaba a un nivel por debajo, es decir, no había diferencias en la percepción sobre estos aspectos transaccionales. Hoy ya los más nuevos mejoran esa percepción sobre estos aspectos en este sector. En cuanto a la edad, estamos viendo que los menores de 26 años, es decir, los más jóvenes, también tienen una mejor opinión sobre salario, beneficios, desarrollo que los demás. Y también es una población donde esa percepción mejoró con respecto al estudio previo. En cuanto a estudios en curso, si vemos, digamos que los 4 aspectos que estamos mencionando o mostrando, todos están en muy satisfactorios. Sin embargo, crecieron estas personas que están estudiando una carrera con título profesional, anteriormente estaban en satisfactorio, y los que no están estudiando nada también estaban anteriormente en satisfactorio. Estos dos, las poblaciones de estos dos, mejoran la percepción de los aspectos transaccionales. En cuanto a la ciudad, Medellín es la que tiene la mejor percepción y además creció, estaba en satisfactorio,
sube a muy satisfactorio. Las demás ciudades también mejoran en su percepción. Bogotá y Cali permanecen en satisfactorio. Dos datos adicionales con respecto al índice de la transacción. Con respecto al desplazamiento entre el hogar y el lugar de trabajo, si es cómodo o es incómodo, miren que ambos están en muy satisfactorio cuando piensan en estos temas transaccionales. Sin embargo, quienes manifestaron que su desplazamiento es incómodo mejoran la percepción. Y con respecto a la continuidad de los estudios, quienes no han tenido que interrumpir sus estudios, que son la gran mayoría, tienen también un crecimiento en su opinión, tienen un mejor índice, y quienes han tenido que interrumpir también están en muy satisfactorio y mejoran su opinión. Vamos ahora entonces a entrar al índice del compromiso. Recuerden que este índice ya no habla de este vínculo formal, sino del vínculo afectivo, esa conexión que tienen las personas con su trabajo, con los líderes, con los compañeros y con la organización misma. Entonces, este compromiso tiene un impacto muy positivo en el desenvolvimiento de las personas. La idea es que la persona pueda conectarse con esa misión, visión de la organización, su trabajo. Y como dice acá, cuando hay un mayor compromiso, eso puede impactar en la permanencia del colaborador en la organización. Entonces, cuando mostramos el índice y sus componentes, aquí sí estamos viendo diferencias entre el resultado de este sector, servicios TIC, contra los demás sectores. Miren que acá la manifestación del compromiso es mayor, están en muy satisfactorio. Y podemos encontrar que de los 7 componentes de este índice, únicamente 2 de ellos están en la parte baja del rango medio. La mayoría ya se encuentran en la parte alta del rango medio. Incluso 2 de ellos han crecido con respecto a la valoración previa. Conexión con la misión, es decir, más personas en este sector están teniendo un mayor entendimiento de cuál es esa misión que tienen en la organización, cómo están impactando una región, un país a través del trabajo que hacen, y la apreciación del empleador y la opinión que tienen sobre la organización misma está también mejorando y se ubica en la parte alta del rango medio. ¿Dónde están los mayores retos para las organizaciones de este sector? Están en intención de permanencia y en sentido del trabajo. Recuerden que sentido del trabajo es que la persona pueda ver no solamente cuando ingresa, porque aquí hemos visto que las personas que más manifiestan una inquietud o tienen un cuestionamiento con respecto a este aspecto son las de más antigüedad. Entonces, la idea es que a pesar de que vayan pasando los años en una organización, la persona o la organización tiene ese reto de que la persona siga pensando que ese trabajo que está haciendo tiene un significado especial, que su contribución en esta organización, a pesar de la antigüedad, de su edad, sigue siendo importante. Entonces, ese es uno de los mayores retos que tienen acá. Y esto podría ser algo que impacta de manera directa esa intención de permanencia de las personas en las organizaciones, todos estos componentes. Al igual que con el índice de la transacción, vamos a ver el resultado por algunos cortes, modalidad de trabajo. Aquí sí vemos 3 percepciones diferentes. Quienes están remoto, su percepción o su manifestación del compromiso es sobresaliente. Quienes tienen la modalidad híbrida
tienen un nivel por debajo del remoto, están en muy satisfactorio, y quienes están de forma presencial en este sector son los que presentan la mayor inquietud. Aquí hay algo positivo y es que el presencial en el estudio previo estaba en demanda-atención. Ya ese cuestionamiento, esas inquietudes fuertes sobre el compromiso en esta modalidad de trabajo ya no son tantas y está creciendo, se ubican hoy en satisfactorio. Ahora, si lo vemos por modalidad, perdón, si lo vemos por el tamaño de la organización, miren que las organizaciones más pequeñas, hasta 200 colaboradores, ahí hay un compromiso mayor, es muy satisfactorio, que en las organizaciones de más de 200 colaboradores. Entonces recuerden que acá el reto de las organizaciones que tienen más de 200 colaboradores es poder impactar estas poblaciones haciendo, por ejemplo, los jóvenes que se sientan observados, que se sientan reconocidos, porque eso es uno de los aspectos que conforma este índice, que tengan claridad de cuál es esa misión, que los conecten muy bien con ese trabajo que hacen en el día a día. Con respecto a la antigüedad, los más nuevos manifiestan un mayor compromiso y en la otra punta tenemos los más antiguos. También manifiestan un mayor compromiso. Con respecto a la edad, estamos viendo que hay un rango de edad entre 26 años y menos de 35 que tiene un resultado más bajo que los demás. Siguen estando en satisfactorio. Los de 35 años en adelante mejoraron esta percepción, esta conexión. Ya hoy están todos en muy satisfactorio y se nivelan a los de menos de 26 años. Entonces, nuevamente el reto, personas muy jóvenes que tienen una mayor inquietud desde el compromiso y recuerden que ahí la carta que tienen para jugar es desde el desarrollo, que es tan importante para las personas, desde el reconocimiento y que tengan una claridad de cuál es ese significado o sentido de su trabajo. Si lo vemos por estudios en curso, los que están haciendo otros estudios, recuerden que otros estudios pueden ser estos estudios que no son formales, como la carrera profesional o un posgrado, sino alguna certificación, diplomados, incluso el estudio de un idioma diferente. Estas personas tienen o manifiestan un compromiso mayor, ya llegan a sobresaliente y viene mejorando su percepción de la previa a la actual. Posgrado también mejora, estaba en satisfactorio y hoy su compromiso se ubica en muy satisfactorio. La formación académica. Quienes tienen formación profesional con o sin posgrado, y recuerden que ahí tenemos al 71% de la población de este sector, manifiestan un compromiso menor que quienes tienen esta formación en técnica tecnológica o en educación secundaria. La ciudad de trabajo, Medellín, las demás Bogotá, en muy satisfactorio, Cali hoy tiene el mayor reto. Se ubica en satisfactorio en compromiso. En cuanto al desplazamiento entre la residencia y el lugar de trabajo, nuevamente los que dicen que es cómodo el desplazamiento, su compromiso es sobresaliente y aquí hay un dato que es diferente a lo que hemos visto, porque si vemos un número ha sido resaltado en negro y ha sido positivo, aquí vemos un 1 en negativo y rojo. Es decir, las personas que se están desplazando a su lugar de trabajo, pero además consideran que ese desplazamiento es incómodo, esa manifestación de compromiso está decayendo. Entonces, esto también es un dato importante, relevante, interesante para quienes tienen esta responsabilidad de gestión de personas, porque hay que considerar a esas personas que tienen esta modalidad de trabajo presencial o híbrida para que esto no vaya a tener esa tendencia al retroceso.
Muy bien. Aquí en esta gráfica, antes de pasar al siguiente índice, estamos viendo en el eje X el índice de la transacción y en el eje Y índice del compromiso. Y aquí estamos viendo cuál es la dependencia que tiene em, el compromiso con respecto a los aspectos transaccionales en este sector. Y es una dependencia, miren acá que es de 0,74, que es fuerte, comparada con la de los demás sectores, que es más baja. Y esto porque lo mostramos acá, y es para hacer esta reflexión, y es que el compromiso que estamos viendo en este sector, que es mayor al de los demás sectores, porque recuerden que el compromiso acá está muy satisfactorio y en los demás está en, em, en satisfactorio. ¿Por qué será? Uno se pregunta acá, ¿por qué será que el compromiso en este sector es mayor? Y uno podría decir, es que la parte transaccional está mejor resuelta en este sector y como tiene una dependencia de eso, es decir, los aspectos transaccionales influyen directamente en el compromiso de una persona, es decir, si a mí me pagan mejor o si yo considero que tengo mejores beneficios, unos beneficios atractivos, donde mi vida personal se ve favorecida y tengo oportunidades de desarrollo, entonces hay una mayor probabilidad de comprometerme más. Y acá lo que estamos viendo es que en la transacción no hay tanta diferencia, pero sí podemos recordar que como resuelve la transacción este sector es a través del desarrollo, principalmente del desarrollo, contrario a los demás sectores que lo hacen a través de los beneficios. Entonces, una gran conclusión es que si las organizaciones digamos que tienen esta carta para jugar, y mejoran esas oportunidades de desarrollo en sus colaboradores, ofrecen más oportunidades a este respecto, esto podría impactar directamente esa manifestación del compromiso. Es el desarrollo el que está haciendo que en este sector haya ese mayor compromiso porque los beneficios que están siendo utilizados en los demás sectores, sí generan un compromiso, pero el impacto no está siendo tan grande. Ya estamos viendo que la dependencia en este sector es fuerte comparada con la que vemos en los demás sectores. Entonces, acá la invitación es que si tenemos personas que están acá representando otros sectores diferentes a servicios TIC, una carta para generar un mayor compromiso en sus colaboradores es a través del desarrollo. Muy bien, vamos ahora al índice del ambiente laboral. El ambiente laboral hace referencia a todos los aspectos que han sido determinados como relevantes en la experiencia del colaborador, tanto en los que tienen un carácter tangible como intangible. Entonces, el ambiente laboral es, en suma, todo lo que puede ofrecerle la organización al colaborador para que pueda desarrollar su trabajo. Y esto es un ejercicio que es muy complejo. ¿Por qué? Porque la complejidad humana está ahí. Entonces, ya, y si ustedes recuerdan, quiero traer este slide, recuerden todo lo que tenemos en consideración para poder al final emitir estos juicios de valor, decirles si están en muy satisfactorio, satisfactorio, sobresaliente o en niveles bajos. Estamos teniendo en cuenta, o el sistema tiene en cuenta todas estas características que están influyendo en las opiniones de los colaboradores para poder determinar cómo es percibido el ambiente laboral en una organización. Entonces, miremos los índices. El índice en el sector servicios TIC está muy satisfactorio, al igual que los demás sectores. Sin embargo, cuando vemos el número, aquí sí hay una diferencia de 8 puntos. Entonces, podríamos decir que el sector servicios TIC está
en ese umbral, como en el umbral superior de muy satisfactorio, mientras que los demás sectores están también en muy satisfactorio, pero en un umbral, en la parte inferior de ese umbral. Perdón, me voy a devolver acá. Entonces estamos viendo que las 5 dimensiones están en la parte alta del rango medio. Recuerden que esto habla de cómo perciben las personas ese relacionamiento que tienen con sus compañeros, con su jefe, con otros líderes de la organización, cómo están recibiendo esas políticas, prácticas que las organizaciones tienen para resolver sus necesidades y expectativas y esto cómo impacta el sentimiento de orgullo. Ahora sí vamos a ver el índice por algunos cortes, modalidad de trabajo, miren que remoto e híbrido tienen una percepción de su ambiente laboral en sobresaliente, mientras que quienes están de forma presencial están 2 niveles por debajo de los demás. Y dato importante, el presencial venía con una inquietud fuerte, estaban en demanda atención. Esta percepción de quienes están yendo de forma presencial a las oficinas está mejorando cada vez. Si vemos el ambiente laboral por estudios en curso, quienes están realizando otros estudios tienen esa mejor percepción, están en sobresaliente y quienes no están estudiando nada, simplemente son colaboradores o trabajadores, pero no son trabajadores y estudiantes al tiempo, esa percepción del ambiente laboral está mejorando y hoy también están en sobresaliente. Por ciudad de trabajo, anteriormente todas estaban en muy satisfactorio, no había diferencia, perdón. Hoy Medellín muestra que la percepción de su ambiente laboral está mejorando y se ubica en sobresaliente. Si lo vemos por el desplazamiento, nuevamente los que manifiestan que es cómodo tienen una percepción sobresaliente de su ambiente laboral y quienes manifiestan que es incómodo están en muy satisfactorio. Con respecto a la continuidad de los estudios, quienes no han tenido que interrumpir tienen una percepción sobresaliente y viene mejorando. Estaban en el mismo nivel que los que han tenido que interrumpir, que están en muy satisfactorio. Bien, aquí vamos a pasar a otro tema. Voy a desplegar acá para que puedan ver el título. Y es que comparamos las opiniones de las mayorías versus las opiniones de las minorías en las organizaciones con respecto a qué. En esta ocasión traemos identidad étnica y género. Y lo que queremos mostrar acá es que cuando las personas que hacen parte de un grupo, que son la mayoría, opinan mejor que el grupo que hace parte de una minoría, llamamos la atención, por ejemplo, con ese dedo que están viendo al lado derecho hacia abajo en color rojo, llamamos la atención para que las organizaciones puedan llevar mensajes a su población con respecto a la justicia o equidad en el trato. Entonces, por ejemplo, miremos este primer punto. A todas las personas de este sector servicios se les pregunta si a las personas se les trata con equidad, cualquiera sea su identidad étnica. Entonces, ese 4%, si recuerdan ese primer slide que vimos, que el 4% que se percibe a sí misma como parte de la minoría étnica, cuando lee esta afirmación, al responderla, vemos que su opinión está por debajo de la opinión de esas personas que se consideran como parte de la mayoría étnica. Entonces, una reflexión es, ¿hay en realidad un trato diferente
entre las personas por su identidad étnica o es un imaginario de las personas o es porque algunos están escuchando, no sé, comentarios de pasillo, sí, algunas frases que se pronuncian que hacen que las personas sean muy sensibles a este respecto. Entonces es importante presentar esta diferencia para que esas compañías que tienen esos mayores porcentajes de poblaciones que están dentro de la minoría étnica, pues se puedan generar estas conversaciones de respeto por la diferencia. Miren con respecto al género, recuerden que este sector es mm, más masculino que femenino, entonces la mayoría son hombres y cuando se les pregunta a todos si se les trata con equidad cualquiera, sea su género, y como ya lo mencioné anteriormente, se ha ganado a este respecto, hay avances. Los hombres cuando opinan, su valoración es alta, que es ventaja competitiva, mientras que cuando las mujeres opinan, su opinión apenas está en la parte alta del rango medio, un nivel por debajo de la opinión de los hombres. Entonces, nuevamente, esta reflexión para seguir trabajando eh, por la justicia o por la equidad en el trato con las personas, independientemente de estas características. Y acá, para terminar este capítulo, estamos trayendo, si ustedes recuerdan cuando yo presenté el modelo, las tres primeras dimensiones son credibilidad, respeto y ecuanimidad y son las que ayudan o impactan esa construcción de confianza. La confianza en este sector, al igual que en los demás sectores, está en la parte alta del rango medio. Sin embargo, lo que, lo que más va a impactar esa confianza o esa percepción de los colaboradores sobre la confianza, los aspectos que más impactan son diferentes en el sector servicios, TIC, que en los demás sectores. Entonces voy a presentar al lado izquierdo, esto es como la carta de navegación para los líderes. Si un líder quiere fortalecer esa confianza con las personas de su equipo, lo que debe tener en consideración es lo siguiente. Primero, ser coherente, hacer lo que dice, porque cuando los colaboradores en este sector, y recuerden que son, en la mayoría vemos jóvenes, profesionales, cuando ven que su líder es coherente, esa persona se forma una idea positiva de la gestión de su jefe y del ambiente laboral. Entonces, la coherencia, primer aspecto, y coincide con la de los demás sectores. Miremos el segundo punto. En este sector, lo importante es que los colaboradores vean que su líder le reconoce su trabajo, ese trabajo que está bien hecho y ese esfuerzo adicional que hace. Entonces, el reconocimiento es clave aquí para esa construcción de confianza. En los demás sectores, lo clave es participar a la gente, es abrir espacios buscando la opinión de los demás, no tanto este reconocimiento que es clave en este sector servicios TIC. Y por último, miren que nuevamente sale el reconocimiento en servicios TIC. El colaborador busca que los líderes se aseguren de que todos tengan la oportunidad de recibir un reconocimiento especial. Entonces, nuevamente, ese reconocimiento que no solamente se dé a los líderes o a quienes consiguen un proyecto o a quienes tienen un rol comercial, sino también a las personas que hacen parte de esos proyectos, que apoyan para que se den esos objetivos que se proponen como áreas. Entonces, esta es la carta de navegación para el líder, reconocer y ser coherente entre lo que dice y hace. En los demás sectores, el último aspecto es que velen porque las personas de sus equipos se sientan escuchadas y reciban un trato justo. Vamos a entrar entonces al índice de liderazgo. El análisis muestra que la influencia del líder en la experiencia del ambiente laboral de los colaboradores es extraordinariamente elevada.
Y las organizaciones que invierten en el desarrollo de las competencias de sus líderes no solamente mejoran la experiencia laboral de sus colaboradores, esto también impacta la productividad. Entonces, cuando vemos las diferentes competencias de liderazgo que se evalúan a través de este estudio, que son 8, vemos que en servicios TIC el resultado está muy satisfactorio, con un índice en 68, 2 puntos por encima del índice de liderazgo de los demás sectores. Todas las competencias están en la parte alta del rango medio. Vamos a encontrar algunas diferencias cuando mostremos los cortes. Con respecto a la modalidad de trabajo, miren que los que tienen esta modalidad de trabajo presencial, su percepción sobre el liderazgo está 2 niveles por debajo de los demás. Entonces, esto es una invitación para los líderes de este sector que tienen, por ejemplo, hay líderes que están trabajando de manera remota, pero tienen a sus equipos en las oficinas. Es muy importante generar esa conexión con estos grupos, porque aquí estamos viendo que, perdón, su percepción del índice de liderazgo está apenas en satisfactoria. Entonces, recuerden, y quiero regresar acá, necesitamos líderes que apoyen más a sus equipos y esto necesita una cercanía, no solamente liderar desde la distancia, que estos líderes se perciban como competentes porque se involucran en la coordinación del trabajo, que comunican de manera muy clara, frecuente, ¿sí? Que están ahí y que esta modalidad de trabajo no sea esa barrera que se impone frente al líder y el equipo, que em, también las personas en la presencialidad, a pesar de tener un líder desde esa modalidad remota, sientan que ese líder los supervisa de manera adecuada. Está ahí, claro, uno debe supervisar el trabajo para lograr un objetivo que se propone, pero que esa supervisión no, no sea considerada la que es invasiva y ese micromanagement que no genera tanto valor, sino que la gente sienta que su líder confía en ese trabajo que está haciendo. Líderes que lideran con el ejemplo y son transparentes, esto también se evidencia cuando uno ve al líder actuando, entonces se necesita esa conexión, abrir espacios de más participación, donde se encuentren para escuchar la opinión de las personas, que es tan importante, y que se comunique esa visión de una manera muy clara para llevar al equipo a donde quieren llegar. Entonces, necesitamos líderes que se conecten mejor con estas personas que tienen la modalidad de trabajo presencial. En cuanto al tamaño, claro, el tamaño, en menor tamaño, favorece la cercanía, entonces hasta 200 colaboradores, la percepción del liderazgo es sobresaliente. A mayor tamaño, cae un escalón, están en muy satisfactorio. Entonces, los que tienen más de 200 colaboradores, también un reto de generar una mayor conexión con estos equipos. Por antigüedad, los menos antiguos o los más nuevos tienen una mejor percepción del liderazgo y esto viene creciendo, mejorando. Hoy están ya en sobresaliente con respecto a los demás. Si lo vemos por estudios en curso, los únicos que tienen una percepción, digamos, diferente, quienes están estudiando un posgrado, están siendo más, más críticos cuando piensan en esas competencias de sus líderes. Recuerden que un trabajador que al mismo tiempo es estudiante, y miren que acá están estudiando un posgrado, estas personas son muy sensibles, por ejemplo, a que su líder manifieste de manera muy clara cuáles son las expectativas que tiene del trabajo de estas personas. Entonces, acá hay un reto para los líderes.
Por ciudad de trabajo, nuevamente Medellín tiene una mejor percepción de sus líderes, todos los demás, en muy satisfactorio. Quienes manifiestan que el desplazamiento es cómodo, están en sobresaliente en esa percepción de liderazgo. Los que tienen la percepción incómodo, de ese desplazamiento incómodo, están un nivel inferior. En continuidad de los estudios, quienes no han interrumpido tienen la percepción de sobresaliente del liderazgo, quienes han tenido que interrumpir un nivel por debajo también. Y aquí nuevamente queremos mostrar una gráfica muy similar a la que mostramos, mostrando la dependencia que tienen los aspectos transaccionales en el compromiso de una persona. Aquí lo que queremos mostrar es cuál es la dependencia que tiene el liderazgo en la opinión que tienen las personas sobre el ambiente laboral. Y esta sí es una dependencia mucho más fuerte que la que encontramos de los aspectos transaccionales en el compromiso. Miren que acá aparecen 0,89. Entonces, si los líderes en este sector hacen un muy buen trabajo y ya hemos dado diferentes tips, por ejemplo, a los líderes con respecto al párrafo de la confianza, donde decimos sean coherentes, reconozcan el trabajo. Hemos dicho que el desarrollo es un aspecto que también impacta en ese compromiso. Y si los líderes tienen estas competencias que vimos desde el índice muy fortalecidas, ya eso es una ganancia muy importante en la opinión de las personas sobre el ambiente laboral, porque esta dependencia es muy fuerte. En el momento que un líder en este sector genere unas inquietudes fuertes por su gestión o su dinámica con el equipo, inmediatamente esa opinión sobre el ambiente laboral se va a ver impactada de manera muy desfavorable. Porque en términos prácticos, cuando una persona va a opinar sobre el ambiente laboral, esa opinión está dada prácticamente por lo que ven los líderes y en una proporción muy baja lo que ve en lo demás, relación con sus compañeros, em, con respecto al orgullo, algunas políticas. Aquí lo importante es cómo percibe la gestión de su líder. En los demás sectores también es elevada, pero es menor a la del sector servicios TIC. Y entramos a este último indicador, que es el eNPS, que recoge o habla de si usted recomendaría a esta organización como un gran lugar para trabajar, para familiares y amigos. Entonces, vemos que en este sector hay un mejor indicador, está en muy satisfactorio, un nivel por encima que los demás sectores. ¿Y por qué? Porque aquí estamos viendo que el 91% sí la recomendaría, sin ninguna duda, y el 9% restante está entre la duda y el no la recomendaría. Mientras que en los demás sectores tienen 2 puntos porcentuales menos en el sí la recomendaría. Con respecto a la modalidad de trabajo, quienes están de forma presencial nuevamente tienen una opinión por debajo de los demás, están en satisfactorio. Con respecto a la antigüedad, los más nuevos y los que tienen entre 2 años, menos de, perdón, los más nuevos y los más antiguos, para ir a las puntas primero, son los que tienen las mejores percepciones o sí las recomendarían como ese gran lugar para trabajar. Entre 2 años y menos de 6 crecieron, que aparece el +1 y se ubican en muy satisfactorio. Los que tienen esta antigüedad en niveles intermedios, su índice está en satisfactorio, un nivel por debajo de los demás. Con respecto a los estudios en curso, nuevamente posgrado, está siendo más sensible a este respecto, es más crítico
se encuentra un nivel por debajo de los demás, está en satisfactorio. Quienes manifiestan que su desplazamiento es cómodo, su indicador está en muy satisfactorio, un nivel por encima del que manifiesta que ese desplazamiento es incómodo. Y con esto ya llegamos acá a la parte final, donde mostramos cuáles son las prioridades, es decir, cuáles son los aspectos que deberían tener en cuenta las organizaciones de este sector, servicios TIC, para ser trabajadas y mejor resueltas, porque son las que al movilizar la opinión de estos aspectos, es decir, cuando uno moviliza la opinión es porque hay más personas que reconocen que esos aspectos están mejor resueltos. Entonces, al tener una mejor opinión sobre estos aspectos, eso va a tener un impacto directo en el indicador, en la percepción que se tiene del ambiente laboral. Entonces, ¿cómo las traemos acá? Yo mencioné al principio que son 110 organizaciones y ahí recogemos unas 40.000 opiniones. De todas o no todas tienen un mismo indicador, ya vimos el consolidado, pero encontramos algunas de estas organizaciones que están en niveles bajos, donde aparece acá en rojo demanda, atención o inferiores. Hay otras que están en niveles intermedios que hablan del satisfactorio, muy satisfactorio, y hay otras que están en estos estadios sobresalientes, muy sobresalientes o excelente. Entonces, para cada uno de estos estadios, el sistema nos ayuda a encontrar, perdón, cuál es esa prioridad o ese aspecto que se debe trabajar con mayor esfuerzo para impactar de manera muy favorable esa opinión del ambiente laboral. Quienes tienen un resultado en demanda, atención o inferior, la prioridad a trabajar o esa primera prioridad es procurar que todas las personas que están allí trabajando se sientan parte del mismo barco. Y esto es un reto teniendo en cuenta la distribución que ustedes tienen en la modalidad de trabajo, porque hay una parte importante presencial, pero hay otra parte importante que está en híbrido y remoto. Entonces, sentir que hacen parte del mismo barco les va a ayudar a que las personas tengan una mejor opinión de su ambiente de trabajo. La segunda, y ya lo hemos mencionado en varios de los índices y a través de este informe, es el reconocimiento. Entonces, que los líderes sean más conscientes de quiénes y cuántos tienen en sus equipos de trabajo y de qué manera pueden ser reconocidos, sobre todo aquellas funciones, tareas que no son tan fáciles de reconocer o no tienen un indicador visible, claro, que facilite ese reconocimiento. Entonces hay que ampliar esa cobertura para que las personas en realidad se sientan valoradas en su lugar de trabajo. Quienes tienen un ambiente laboral en estos niveles intermedios, que son en satisfactorio o muy satisfactorio, aparece nuevamente ese reconocimiento, pero además aparece una siguiente y es dar a conocer las motivaciones de los ascensos otorgados. Es decir, que haya una percepción de imparcialidad sobre este proceso de ascensos, de desarrollo de las personas. Hay otra variable u otro aspecto, prioridad, a trabajar en estos niveles intermedios y es hacer sentir que se reparte adecuadamente los beneficios que obtiene la organización. Esto también tiene un impacto muy positivo en esa opinión. Y además es una de las prioridades de las empresas que en este sector tienen un ambiente laboral sobresaliente o superior. Otra prioridad y que le aplica a quienes están por encima de los niveles habituales es reforzar en las personas el sentido del trabajo. Recuerden que el sentido del trabajo es una de las dos variables del índice del compromiso que tiene un nivel inferior.
Si recuerdan, estaba pintada en amarillo, satisfactorio, y es hacer que las personas sientan que su contribución en su organización es muy importante. Y esto para todos, no solamente para las personas nuevas que llegan con este ánimo a trabajar a una empresa de este sector, sino las personas que ya tienen una antigüedad importante en la organización no pierdan de vista cuál es esa contribución que hace a la organización, y eso se lo hace ver es el líder directo. Entonces, un trabajo acá para fortalecer el sentido del trabajo o el orgullo por el trabajo personal. Y acá, para ir concluyendo, estamos viendo en orden alfabético organizaciones destacadas en este sector servicios TIC. Ustedes pueden ver ADL, Alliance Enterprise, Amadeus, Ericsson, IA Software, NetData. Aquí voy a terminar entonces con la presentación de este informe. Suspendo el compartir pantalla. Andrés, te cedo la palabra. No sé si hay comentarios sobre este informe que acaban de recibir, preguntas al respecto. Muchísimas gracias por el espacio, por la atención. Claro que sí, Mary, muchas gracias a ti por la presentación de este informe. Nos pregunta Andrés Alfredo Castañeda, Mary, nos hace una pregunta a través del chat. Bueno, lo respondo yo. ¿Desde cuándo estará disponible el informe? El informe estará disponible la próxima semana, entre los días lunes y martes. Lo podrán encontrar a través de nuestro sitio web, y de igual forma a las personas que participaron el día de hoy y que se registraron a través del formulario, pues también van a recibirlo vía correo electrónico. ¿Ok? Entonces, para que todos sepan que estaremos enviando las memorias de esta sesión, también la sesión del día de ayer, la próxima semana. ¿Vale? Tenemos dos preguntas más, un segundo. Esta sí más referida al informe, Mary. Nos pregunta una persona que está en anónimo en la sesión, ¿qué razones están haciendo que la percepción de los trabajadores presenciales frente al ambiente laboral está mejorando? Eh, no me es muy clara la pregunta por la redacción, pero lo que entiendo es si podrías detallar un poco más en cuáles serían las razones que están haciendo que los trabajadores presenciales pues tengan los resultados de ambiente laboral que manifestó el informe. Dame un segundo que quiero. Están hablando del índice del ambiente laboral. ¿Es así? Sí. No, no lo preguntan con esa, digamos que, Entiendo. especificación. En Ok. Dice, como abajo. Ok. ¿Cómo bajo qué mecanismos pueden las empresas hacer sentir que los beneficios, perdón, es que hay un tema en la redacción de la pregunta que me hace complejo leerla y entenderla, pero sí, Pues, como bajo qué mecanismos pueden las organizaciones hacer sentir o hacer más visibles los beneficios eh, que recibe la organización, por lo que entiendo acá, de gestionar estos temas. ¿Es claro, Mary? em, si entiendo bien, claro, había una parte que hablaba de, es una prioridad, y es hacer una mejor distribución de eso que recibe la organización entre los demás. Entonces, cuando una organización tiene unos beneficios, unas ganancias, hay diferentes formas como las organizaciones distribuyen esto. Esto no simplemente habla de
un bono directamente, alguna compensación variable directa, sino que la organización cuando gana tiene unos presupuestos o unos rubros que dedica principalmente a, por ejemplo, a oportunidades de desarrollo, entrenamiento, formación. Otra manera de distribuir esas ganancias es que dentro del paquete de beneficios que ofrece una organización pueden incluir adicionales y eso es gracias a esas ganancias que recibe la organización. Si una organización no obtiene ganancias, difícilmente puede hacer estas inversiones en las personas. La misma contratación de nuevo personal porque es necesario por el crecimiento que se está dando en este sector en las organizaciones. Entonces, si hay unos beneficios, eso le permite también a la organización esa contratación o esa adquisición de nuevos recursos para las personas que están trabajando acá. Entonces, hay diferentes formas, no necesariamente estamos hablando de una compensación variable directa, sino de las inversiones que hacen las organizaciones en todos estos aspectos que tienen que ver con la gestión de personas. Entonces, desarrollo, en beneficios, en recursos, en instalaciones, y digamos que eso de manera general son los aspectos como se pueden distribuir esas ganancias. No sé si eso ya queda más claro para la persona. Y creo que la otra pregunta era si, ¿por qué las personas en la modalidad de trabajo presencial estaban mejorando su opinión? Creo que era esa. Sí, Mary, pero la misma persona nos acaba de escribir. Aclaro la pregunta. ¿Por qué cree que los trabajadores presenciales tienen mejor percepción de mejora del ambiente laboral? ¿Qué posibles razones explicarían eso? A ver, primero, los que tienen la modalidad de trabajo remota e híbrida son los que tienen la mejor percepción, están en sobresaliente y el presencial está 2 niveles por debajo. Sin embargo, y resaltamos ahí que el presencial, esa opinión está mejorando. Anteriormente tenía mayores inquietudes y seguramente es porque después de la pandemia, que estábamos todos de forma remota, hoy que las organizaciones están regresando de alguna manera a la presencialidad, comparado con el año pasado o con el estudio del año pasado, hoy esas organizaciones que están llevando a las personas a la presencialidad están siendo más conscientes de cuáles son esas necesidades y expectativas de los que están de forma presencial para mejorar precisamente esa percepción del ambiente laboral. Entonces, no es que haya un hecho puntual, sino que en general las personas que están yendo a las oficinas, en general en el promedio estas 40,000 opiniones, este 43% que está yendo de forma presencial está viendo que a pesar de esta modalidad, o aún en medio de esta modalidad, se está resolviendo mejor todo eso que hace parte del ambiente laboral. Entonces, recordemos, en liderazgo todavía hay oportunidades de mejora. Se requiere una mayor conexión de los líderes con estos equipos que están de forma presencial. Sin embargo, pueden estar opinando mejor sobre toda esta dimensión del compañerismo, que el compañerismo es, pues estoy con mis compañeros y veo que es fácil recibir apoyo o ayuda de mi compañero, estamos celebrando de alguna manera eventos importantes, nos recibimos bien cuando llegamos a la organización. Entonces, no creo que haya una respuesta única. Lo que sí hay que empezar a entender es, sí, qué está haciendo específicamente cada organización para hacer que los presenciales estén teniendo hoy una mejor percepción, pero recuerden que el ambiente laboral, como es un conjunto de percepciones de varios aspectos, entonces el compañerismo puede ser una de esas que está favoreciendo este aspecto y eso al final impacta el orgullo del equipo, cuando uno ve que todos están ahí dando lo mejor de sí para lograr resultados.
Muchas gracias, Mary. Nos hacen dos preguntas adicionales. Una la hace María del Mar Reina y nos menciona, ¿el estudio contempló de alguna forma la variable rotación en este sector? ¿Habrá, por ejemplo, algún aspecto que se haya identificado que impacta positivamente sobre la disminución de rotación? Específicamente rotación no, pero sí vimos una proporción que es grande y es importante en el rango de antigüedad más bajo. Y yo decía, aquí hay dos razones. Cuando uno ve tanta gente nueva en una organización, uno pregunta, ¿esto por qué se da? ¿Porque la organización está creciendo o porque en la organización se está dando una alta rotación? Y en la mayoría de las organizaciones de este sector, servicios TIC, estamos viendo que son las dos razones. Hay rotación, pero también hay crecimiento de las organizaciones. Ahora, con respecto a la rotación, estamos viendo que hay una mayor movilidad de las personas en este sector, también lo vimos, y eso habla de esa alta rotación. ¿Y por qué hay una mayor movilidad? Porque una característica importante de las personas en este sector es que son personas jóvenes, ¿sí? Eso no impacta o no influye de forma negativa en el índice finalmente porque el sistema ya tiene en consideración lo que es normal para un joven. Si uno le pregunta a un joven, 25 años, eh, ¿usted está conectado aquí? Sí, pero me voy a mover. ¿Y por qué? Porque quiero estudiar por fuera, porque quiero continuar con un posgrado, porque quiero vivir otra experiencia en otras organizaciones y es natural que el joven se quiera mover. Entonces, hay una movilidad más alta, pero no por eso estamos diciendo que esas son que las razones que tiene un joven para irse son producto de algo que está haciendo la organización. No, es porque es joven. Si uno le preguntara a una persona de casi 50 años, ¿usted se quiere mover? Y su respuesta es sí, ahí sí llamaríamos la atención, porque no es natural ver, ni siquiera en este sector, que una persona de más de 45 o 50 años se quiera mover y tener nuevas experiencias laborales. Entonces, de alguna manera sí estamos viendo que hay mayor movilidad, que hay una rotación de estas personas y vimos que una manera de conectar al colaborador con la organización es a través del desarrollo. Lo vimos desde el índice de la transacción. Entonces, si ustedes quieren tener un factor, llamémoslo así, de retención del personal, el desarrollo es la carta para jugarse. A través del desarrollo ustedes pueden hacer que la persona se conecte mejor con su trabajo, con esta organización, y eso sería una consecuencia directa para que la intención de permanencia del colaborador en la organización mejore, que hoy es uno de esos dos aspectos en el compromiso que está en satisfactorio y no en muy satisfactorio como los demás. Entonces, perdón, que está en la parte baja del rango medio y no en la parte alta. Entonces, es el desarrollo lo que va a generar una mayor intención de permanencia de estos colaboradores que están rotando o se están moviendo. Mary, una última pregunta para cerrar este espacio y es en relación a lo que acabas de mencionar y es en temas de desarrollo, esta pregunta nos la hace Juan Cortés y nos dice, en temas de desarrollo, ¿qué prácticas específicas han visto que están mejorando el compromiso? Mm, es que el desarrollo tiene diferentes formas de verse. Entonces, y las que voy a mencionar, pues las hemos visto en múltiples organizaciones que tenemos como clientes, no solamente de este sector, sino de otros sectores, y son conocidas, ¿sí? Entonces, una, y como la más evidente o la que se viene primero a la mente de las personas, desarrollo lo relacionan con si tengo esas oportunidades de crecer dentro de la organización. Entonces, permitirle a la persona que asuma
un rol más con mayores responsabilidades dentro de la organización. Esa es una forma de crecimiento. Sin embargo, no es la única y pues no puede ser la única porque no todo el mundo va a tener la oportunidad de ascender en un equipo de trabajo donde hay una o algunas cabezas. Entonces, el desarrollo también debe ser visto como eh, oportunidades que tienen las personas, y esto lo hemos escuchado recientemente en grupos focales que hacemos, y es que cuando se crean proyectos, pero en esos proyectos se les permite a las personas participar de esos proyectos, y no solamente personas de un área, sino que son equipos multidisciplinarios, eso se lee como desarrollo, y eso lo valora mucho la gente. Entonces, participan de proyectos muy importantes de la organización, entonces sienten que ahí están aprendiendo. Esa es una práctica que tiene un impacto muy positivo en las personas. Otras formas de desarrollo y que también son comunes, que uno habla de estar en un espacio donde lo forman a uno sobre un tema, ¿sí? Más como una clase magistral. Sin embargo, tiene mayor impacto el que a mí me asignen, por ejemplo, un mentor, ¿sí? O sea yo quien haga un ejercicio de estar observando cada cierto tiempo lo que hace mi jefe para aprender de él. Entonces, los líderes que somos responsables de ver quiénes son los sucesores, quiénes son esos líderes del futuro, empezar a reconocer cuál es ese grupo de talentos eh, para de esa manera también dar esa oportunidad de desarrollo. Entonces, formar personas para que asuman roles de liderazgos en un futuro, que es lo que llamamos el grupo de talentos, es una forma también que está siendo común en las organizaciones para que las personas sientan que tienen una oportunidad de desarrollo, crecimiento, formación. Eh, y muy importante algo, y es para todos los colaboradores, porque a veces tenemos personas en las organizaciones que todavía están esperando que sea la organización la que le brinde una oportunidad de desarrollo, como si el colaborador no tuviera una responsabilidad consigo mismo. Entonces, hay una parte importante y es, ¿yo qué puedo hacer por mí para sentir no solamente que estoy aprendiendo en esta organización, sino que como persona también me estoy formando para ser cada vez un mejor profesional, sea para aplicarlo en esta compañía en la que estoy hoy o en otra a futuro? Entonces, también empoderar a la gente y hacerle ver que hay una responsabilidad digamos, de ellos, con ellos mismos, de buscar formas de desarrollo de forma particular. Super Mary, muchas gracias. Ya para respetar el tiempo asignado a esta 9:31. jornada, eh, les agradecemos a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Recordarles que nuestros informes especializados los encuentran en nuestro sitio web, en la sección de recursos, /informes. Ahí encuentran el histórico de informes que nosotros hemos elaborado y que hemos presentado en diferentes ocasiones. Uno de ellos, el más reciente, el ambiente laboral en Bogotá, en donde aquí para complementar una pregunta que quedó pendiente en la opción de Q&A, con un enfoque, o sea, con unos hallazgos importantes en relación al tema de la movilidad o de qué tan cómodo es el trasladarme a mi lugar de trabajo. Entonces, recomendación, si pueden consultar ese informe para los que tengan esa inquietud en referencia al tema de la movilidad y cómo las organizaciones están de alguna forma conectando con esa necesidad específica, pues pueden revisar el informe del ambiente laboral en Bogotá. De igual forma, queremos invitarlos el próximo viernes 23 de mayo a nuestro evento académico de reconocimiento de los mejores lugares para trabajar en modalidad híbrida, en donde vamos a presentar el informe del ambiente laboral en modalidad híbrida, en donde, por supuesto, vamos a ver en detalle
cómo es la percepción de los colaboradores en estas modalidades de trabajo y, por supuesto, el reconocimiento a las empresas que se destacan por haber alcanzado la excelencia en cuanto a la gestión de su ambiente laboral en estas modalidades de trabajo. El próximo 23 de mayo, 8 de la mañana, a través de nuestro canal en YouTube, nos encuentran como Great Place to Work Colombia, al igual que en nuestras diferentes redes sociales, LinkedIn, Facebook e Instagram. De nuevo, muchas gracias, Mary, a todos los que se conectaron y que todos tengan un excelente día. Te perdí. Andrés, a ustedes muchas gracias por el espacio, por la atención. Perdón que se cortó al final cuando te estabas despidiendo. Un feliz resto de día. Muchas gracias. Feliz día para todos. Que estén muy bien.